La Segunda Guerra Mundial fue un campo para los inventos e ingenios que dieron lugar a unas armas tan temibles como el misil Continental. Básicamente se trató del misil balístico llamado B-1, diseñado por el Tercer Reich, que durante los años 1944 y 1945 fue disparado desde las distintas posiciones balísticas en Europa, sembrando el caos en la retaguardia de los aliados y provocando una gran cantidad de víctimas entre los ciudadanos de Londres. Y hoy vamos a hablar sobre esta arma balística tan aterradora. Yo soy Daniel Portilla, así que comencemos. Antes que empieces a ver el video, me harías un gran favor suscribiéndote al canal. De esta manera puedo ver que les encantan los videos y yo me siento con el motivo de subir contenido. Así que no lo pienses más y suscríbete al canal. Ayudarás bastante y no te tomará menos de 10 segundos. Los misiles fueron descubiertos por accidente en 1935, cuando el ingeniero alemán Paul Smith, que acababa de inventar los pulsoreactores como una forma sencilla y barata de volar, pensó que podía acoplar su diseño a un artefacto capaz de atravesar el cielo a velocidades tan elevadas que no significase una amenaza ante las posibles defensas antiaéreas desplegadas por una potencia enemiga. Aquella idea aportó la base para que el Dr. Fritz Goslau, por aquel entonces jefe de la compañía Argus Aeronáutica, elaborase en 1941 el primer plano de un misil consistente en una cámara tubular de ignición, con la función de absorber aire mediante una serie de rejillas que se abrían y cerraban según se iba consumiendo. Generaba una expulsión de gases en la parte trasera del tubo a una presión tan potente con la que era capaz de alcanzar una vertiginosa rapidez. Evidentemente la Fuerza Aérea Alemana, lo que era la Luftwaffe, quedó impresionada ante el invento y enseguida financió su adaptación al uso militar de manos de la compañía Fieseler, pensando que de ese modo la nación podía permitirse atacar a las ciudades de Gran Bretaña sin pérdida alguna de pilotos, algo que sin duda compensaría el fracaso tras la derrota de la batalla de Inglaterra. Aproximadamente el desarrollo del misil se prolongó durante un periodo de 18 meses debido a que en los trabajos surgieron numerosos inconvenientes, como por ejemplo la reducción de la velocidad de los 900 km por hora a los 640 km por hora, lo que se convirtió el artilugio en un objetivo vulnerable a los cazas y a la artillería antiaérea. De hecho, tantos fueron los fallos del proyecto que se construyeron más de 150 prototipos, lanzándose experimentalmente cerca de 350 misiles desde la base contra las aguas del mar Báltico, hasta que finalmente el 30 de agosto de 1942 se construyó con éxito el primer modelo de cohete volador. Según sus creadores, su denominación fue la de Kirschen, semilla de cereza, y Maikäfer, insecto de mayo, aunque Adolf Hitler prefirió llamarle Krake, lo que en español sería cuervo, mientras que los ingleses se refirieron como Buzzbomb, bomba zumbante o bicho zumbante, siendo definitivamente su nombre el de Fieseler P-103, o también llamado Venganza 1, más conocido como el B-1. El B-1 era un cohete volante con dos alas sin alerones y una hélice en la proa que medía la distancia con un compás de navegación, justo delante donde se ubica la carga explosiva, comprendida en una ojiva de 850 kilogramos de amatol. Dentro del fuselaje central se protegían los depósitos de aire comprimido bajo los recipientes de combustible de 568 litros, a los que le seguía el control de flujo de la gasolina, la batería eléctrica, el sistema de control de vuelo y los giroscopios tipo Ascania. Al mismo tiempo, sobre la popa se encontraba un pulsoreactor, Argus A101014, con su correspondiente toma de aire de pestañas e inyectores modelo Venturi, mientras que en la zona baja se acoplaba el transmisor FUG-23, que finalizaba exteriormente en el timón de la cola. Gracias a sus dotes técnicas, el misil podía viajar hasta 250 kilómetros de distancia en 25 minutos, aunque a muy baja altura del suelo, porque solo alcanzaba los 900 metros de techo de servicio, lo que sumado a su gran peso de 2152 kilogramos, convertía el misil en un arma muy vulnerable, que únicamente era compensado por su diminuto tamaño de 8.32 metros de envergadura y por una protección consistente en costillas de acero con 2 milímetros de grosor. Las industrias de los misiles B-1, que los producían a un precio de 3.500 marcos alemanes, o Reichsmarks por unidad, se ubicaron en las cadenas de montaje de Norg y Fallersleben, que disfrutaban de poseer unas instalaciones adaptadas por este cometido y protegidas por búnkers de hormigón, cañones antiaéreos y guardias de seguridad del ejército alemán de la Wehrmacht o de la Fuerza Aérea Alemana de la Luftwaffe. Como el objetivo era Inglaterra, las zonas de proyección se desplegaron a un abanico de 25 kilómetros entre el paso de Calais y la península de Cherburgo en Francia, instalándose en serie de rampas de lanzamiento que contaban con un rail diagonal de entre 30 y 50 metros de longitud, en cuya superficie un pistón impulsaba la bomba hasta soltarla en el aire para a continuación desprenderse y volver a rehusarse. Curiosamente, todas esas rampas eran desmontables y estaban muy camufladas para evitar a los aviones enemigos, las cuales según la ubicación fueron estacionadas en tres sectores del siguiente modo. El primero albergaba
64 reales destinados a bombardear Londres. El segundo contaba con otros 64 de reserva, y el tercero incluía rampas menores que apuntaban hacia las ciudades costeras de Southampton, Portsmouth, Plymouth y Bristol. Respecto a la unidad encargada de todo lo relacionado con las B1, el destacamento que tuvo el honor de ser elegido fue el 155 Regimiento de Lanzadores adscrito al LXB, del cuerpo alemán que en su momento álgido se equipó con más de 30.000 misiles. Cuando tuvo lugar el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944, Adolf Hitler ordenó que en un plazo menor de 10 días se llevase a cabo la primera represalia contra Inglaterra, poniendo en marcha la operación Rumpelkammer. Bastó algo menos de una semana porque la noche del 12 al 13 de junio de 1944, un total de 10 B1 fueron lanzadas desde rampas en Francia, hasta que tras haber viajado más de 300 kilómetros de distancia en línea recta, comenzaron a caer sobre Londres. Supuestamente el primer misil que debía haber echado abajo del puente de la Torre de Londres se estrelló sobre un campo en Graveden en Kent, a 4.18 kilómetros del objetivo, mientras que el segundo explosionó en Cudfield y el tercero en Bad Mal, donde se produjeron las primeras 6 víctimas mortales y un puente ferroviario resultó destruido. La noche del 15 de junio de 1944, 55 rampas lanzaron un total de 244 misiles B1 contra Gran Bretaña, de los que 144 hicieron blanco en Inglaterra y 73 en el centro de Londres, causando gran devastación y una elevada pérdida de vidas que generó el pánico entre los ciudadanos de la capital. A partir de entonces los ataques de B1 se incrementaron, porque para el 18 de junio de 1944 ya se habían arrojado 500 misiles y para el 29 de junio de 1944 alrededor de 2000. Incluso otras ciudades como el puerto de Southampton y pueblos costeros del Canal de la Mancha sufrieron las trágicas consecuencias de esta revolucionaria arma inventada por el Tercer Reich. Curiosamente, las B1 comenzaron a provocar una verdadera psicosis en el Reino Unido, muy posiblemente porque sus ataques, a diferencia de los bombardeos convencionales, eran impredecibles, debido a que cada vez que aparecía en el cielo uno de estos misiles normalmente precedido de un zumbido. Este apagaba el reactor para quedar todo en completo silencio, mientras el artefacto caía en picado hasta explosionar contra un edificio que pulverizaba todo un edificio, con ello acabando a todos los que estuvieran en su alrededor. A veces tras el estallido, el cohete liberaba papeles propagandísticos que instaban a la rendición de Inglaterra. Mediante este método, a comienzos de julio de 1944, los muertos en Gran Bretaña sumaban miles y miles y más de 195.000 viviendas destruidas en Londres. Por si fuera poco, los aviones bimotores Heinkel E-111, adscritos a la tercera ala de bombardeos, desprendieron desde su panza a un total de 500 misiles B1 sobre Holanda, que se activaron en pleno vuelo para estallarse contra Londres desde nuevas direcciones, lo que facilitó que para varias semanas de las fechas de julio y agosto de 1944, más de 5.000 artefactos hubieran sido lanzados contra la metrópoli, aproximadamente 110 diarios. A mediados de 1944, el terror generado por las B1 fue tan grande entre la población civil de las Islas Británicas, que el miedo psicológico terminó también para desconcentrar el alto mando aliado. De hecho, el jefe de la fuerza expedicionaria en Europa, Eisenhower, se obsesionó tanto por la existencia de los misiles, en parte porque los soldados del ejército británico en el frente occidental se sintieron estar más preocupados por sus familias en la retaguardia que no por su vida propia en primera línea. De ese momento, los aliados priorizaron a sus tropas en Francia a tomar las rampas de lanzamiento antes que cualquier objetivo enemigo, además de proteger el espacio aéreo de Inglaterra, transfiriendo centenares de cazas desde Normandía a las Islas Británicas, cuyas ciudades se llenaron de globos trampa, redes, cañones antiaéreos y modernos sistemas de radares, y otros tantos cazabombardeos destinados a destruir las bases de los misiles en lo que se denominó Operación Crossbow. Aquel impacto moral, sumado a la eficaz propaganda alemana que los propios angloamericanos creyeron, hizo que el 17 de julio de 1944 fuesen evacuados de Londres los primeros 170.000 niños, así como otros 530.000 adultos a finales de ese mes. Al cabo de unas semanas, en agosto de 1944, los refugiados que abandonaron la capital ascendieron a 275.000, y a finales de verano la situación había derivado en un auténtico éxodo humano, con más de 1.450.000 personas las que dejaron Londres, para esconderse en las zonas rurales de Inglaterra y Gales. La noche del 2 y el 3 de agosto de 1944 fueron lanzados 316 misiles B1, desde 38 rampas, de los que solamente 107 cayeron sobre Londres. A pesar de que todo parecía estar marchando bien para la Luftwaffe, las medidas defensivas adoptadas por los aliados comenzaron a generar frutos, porque cada vez un mayor número de bombas volantes fueron interceptadas y derivadas por los cañones antiaéreos, globos cautivos y sobre todo por los cazas Spitfires, como también de los P-51 Mustang y reactores Gloster Meteor, las cuales las desviaban con el ala para que explosionasen en campos deshabitados, aunque en centenares de ocasiones el avión era destruido y el piloto perdía la vida. No obstante, lo que realmente frenó el impacto de las B-1 fue el avance del ejército estadounidense
estadounidense en Francia, lo que obligó al ejército alemán a retrasar las rampas de lanzamiento a una posición más alejada ubicada entre el río Sena y el río Son, lo que sin duda restó efectividad durante los raids contra Londres. Precisamente el 2 de septiembre de 1944 se dispararían los últimos B-1 desde el norte de Francia, antes de que todo el personal y misiles del 155 Regimiento de Lanzadores fuese enviado a Holanda. A finales de 1944 los lanzamientos de los B-1 se redujeron drásticamente, siendo la mayor concentración de cohetes disparada durante la operación Eisbar, cuando 300 misiles activados desde los bombardeos Henkel G-111 impactaron sobre las ciudades de Londres, de Southampton y Gloucester, e incluso en algunas ocasiones los cuatrimotores Focke-Wulf 200 Condor transportaron y dejaron caer varias B-1 sobre Inglaterra, como sucedió el 10 de diciembre de 1944. También las bombas volantes B-1 tomaron parte en la batalla de las Ardenas, bombardeando el puerto de Amberes y las concentraciones de tropas del ejército estadounidense y el ejército británico en Bélgica. Incluso al producirse la invasión de los aliados a Alemania a inicios de 1945, los Henkel G-111 que volaban sobre los Países Bajos y el Mar del Norte continuaron arrojando sus B-1 contra Londres y acabando con numerosos civiles. Curiosamente, el último misil B-1 lanzado durante la Segunda Guerra Mundial explosionó el 29 de marzo de 1945 en Dadworth. Terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, el historial de los 20.700 cohetes B-1 que fueron disparados se resumió en la siguiente manera: de los 8.890 misiles que se lanzaron contra Gran Bretaña, entre los 7.488 que despegaron con normalidad y los 3.530 que alcanzaron sus objetivos, un total de 2.419 cayeron en Londres y 1.111 en otras ciudades de Inglaterra, mientras que de los 11.837 que fueron arrojados contra Bélgica, un total de 8.696 B-1 cayeron en Amberes y 3.141 en Legia. Respecto a las vidas que se perdieron bajo el poder de los B-1, las víctimas mortales ascendieron a algo más de 7.000 personas, entre las que se contabilizaron 6.184 civiles y 805 pilotos angloamericanos, intentando derribar las bombas volantes, sin contar los 17.981 heridos, que elevaron a las bajas de 22.892 afectados. A estas cifras hubo igualmente que añadir más de 1.127.000 viviendas destruidas y 351 aviones derivados durante los infructuosos intentos de abatir los misiles. Con el inicio de la Guerra Fría, el cohete B-1 continuó disfrutando de una larga vida operativa, después de que los aliados capturasen centenares de estos artefactos tras desmantelarse a la industria bélica del Tercer Reich. Precisamente Estados Unidos rebautizó el B-1 con el nombre de JB-2, que utilizó como misil de crucero a bordo de submarinos oceánicos, mientras que la Unión Soviética y Francia emplearon estas bombas volantes como munición contra blancos de prueba militares, bajo la denominación respectiva de Z del IE-10 y CT-10. De hecho, en 1948 la primera B-1 tuvo el honor de albergar una cabeza nuclear formando parte de la Fuerza Aérea estadounidense USA. El papel del misil B-1 fue de impacto psicológico tremendo entre 1944 y 1945, aunque en el plano operacional no modificó en nada el curso de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de este fracaso en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental, la existencia de esta arma y su diseño revolucionaron la guerra como también la historia. Por la ingeniería aeronáutica, porque desde ese entonces la ciencia militar apostó masivamente por los cohetes, no solamente para fines bélicos, sino también para el inicio de la carrera espacial. Y bueno, esto sería todo por hoy. En verdad espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenido. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.